Bienvenidos a su programación La Puerta de la Fe, un ministerio de los pastores Hernández en la ciudad de Olathe, Kansas. Una iglesia en el espíritu y en la palabra. Agradecemos por seguirnos con estos episodios y confiamos que serán de bendición para su vida. Dejo con ustedes a nuestros pastores. Hola queridos amigos, estamos dando inicio nuevamente a este segmento en el nombre de Jesús y estamos bien emocionados con la palabra que el Señor está trayendo. Gloria a Dios, aleluya. El tema de estos segmentos para esta semana es obras correspondientes a nuestra fe. Es importantísimo para todos nosotros. Hay muchos allá, muchos pastores, hijos e hijas de Dios que no hay duda de que creen. No hay duda de que tienen fe, pastora. Solamente el problema en sus vidas ha sido de que sus acciones, sus hechos, sus obras no son correspondientes a su fe. Y esta es la causa, esta es la razón por la cual muchos de ellos, su fe no ha llegado a una madurez, no ha llegado a un crecimiento, a un desarrollo o a un punto de sus vidas donde esa fe pueda producir cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. Entonces vamos a introducirnos de nuevo con Santiago capítulo 2 versículo 22 y luego volvemos a donde nos quedamos en nuestro segmento pasado de Gloria a Dios, aleluya, de Abraham, Gloria a Dios, la fe de Abraham y sus obras, Gloria a Dios, aleluya, o su fe actuando juntamente con sus obras en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. La pastora nos va a leer Santiago 2:22. Amén. La palabra de Dios dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Sí, la fe actuó juntamente con las obras y que la fe alcanzó su plenitud, alcanzó su madurez, alcanzó su desarrollo por medio, gloria a Dios, aleluya, de sus acciones, por medio de sus hechos, gloria a Dios, aleluya. Y volvemos a Génesis, capítulo, gloria a Dios, aleluya, a 22, donde estábamos viendo cuáles fueron estos hechos, cuáles fueron estas acciones. Y vemos aquí un ejemplo perfecto, gloria a Dios, aleluya, cómo la fe de Abraham, pastora, estaba actuando juntamente con sus hechos, juntamente con sus obras, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces continuamos ahí en el versículo 3 en adelante de Génesis 22:3. Vamos a continuar allí. Dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardando su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, tú ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí está bien, pastor, tu único hijo. Amén. Mire qué tremendo, querido. Casi quisiera que siguiéramos leyendo, porque estamos viendo. Aquí vemos que en el momento que Abraham salió, pastora, de su casa, cuando dice que salió inmediatamente Abraham recibió la palabra de Dios, él actuó en ella. Ese es nuestro problema muchas veces, querido amigo, que escuchamos la palabra de Dios una y otra vez, y somos lentos, somos flojos espiritualmente para actuar en la palabra de Dios.
Abraham actuó, Abraham, como luego decimos por ahí, manos a la obra, acción, luego decimos acción, manos a la obra. Abraham, en cuanto él recibió la palabra de Dios, Abraham inmediatamente actuó en lo que Dios le dijo. Esa es la razón por la cual muchas veces el diablo nos saca fuera de la obediencia a Dios, nos saca fuera de la voluntad de Dios, porque somos lentos para actuar en la palabra, somos lentos para obedecer lo que Dios nos ha dicho. Si nuestras acciones, nuestros hechos que están de acorde o de acuerdo a nuestra fe, causan que nuestra fe alcance una perfección, una madurez, un desarrollo, un grado donde podemos obtener todas las promesas de Dios. Entonces, después de que Dios le dijo a Abraham eso, y después de que Abraham salió, todavía pasaron 3 días. Por 3 días, querido amigo, por 3 días Abraham tuvo la oportunidad de devolverse. Por 3 días Abraham tuvo la oportunidad de ceder, pastora. Por 3 días, sí, por 3 días la fe de Abraham estuvo desarrollándose y estuvo creciendo y estuvo madurando en cada momento y en cada una de las acciones, mientras él iba caminando, mientras él tuvo que hablar al respecto de lo que Dios le había dicho. Gloria a Dios, aleluya. Mientras él tuvo que preparar, imagínense a Abraham preparando el lugar para el holocausto, preparando la leña. Todas esas eran las acciones que correspondían a la fe de Abraham, pastor. Ahora, antes de terminar esta parte aquí con Abraham, gloria a Dios, aleluya, quisiera que fuéramos al libro de Hebreos, y ahí Hebreos nos muestra una parte de este acontecimiento muy precioso que no me gustaría que dejáramos pasar. Se encuentra en Hebreos capítulo 11, pastora, en el versículo 17. Aquí la palabra de Dios nos muestra qué era lo que Abraham estaba pensando y qué era lo que Abraham estaba creyendo en su corazón cuando Dios lo llamó para que ofreciera a su hijo en sacrificio. Entonces, ¿cuál es el tema de estos segmentos? Acciones o obras correspondientes a nuestra fe. Ese es nuestro problema muchas veces, que decimos creer, pero nuestros hechos demuestran lo contrario. Ese es nuestro problema muchas veces, que decimos creer, pero nuestras palabras y nuestros hechos demuestran lo contrario. Abraham no dijo, bueno, pues no le dijo a sus siervos, bueno, pues ustedes quédense aquí, yo y el muchacho vamos a ir y vamos a adorar y él se va a quedar allá porque va a morir. Abraham no dijo eso. ¿Por qué no dijo eso? Porque no era lo que creía. El problema en la vida de muchas personas es que no están hablando lo que creen, están hablando lo que temen, están hablando lo que ven, están hablando duda y están hablando incredulidad. Sí, nuestras acciones, nuestras palabras tienen que ver con nuestras acciones. Nuestras palabras tienen que ver con nuestras obras, querido amigo, querida amiga. Ponga atención a lo que le enseño, por favor, en el nombre de Jesús. Tal vez usted está en un punto entre la vida y la muerte. Tal vez usted está en un punto donde necesita una respuesta divina. Tal vez usted está en un punto donde si hoy Dios no se manifiesta y cambia las cosas, usted va a dejar de ser, va a perecer o circunstancias o situaciones. Si muchas veces oramos y creemos a Dios por algo, ¿verdad, pastora? Digo, creemos a Dios porque decimos creer y luego oramos y luego decimos, bueno, pues esperamos que Dios lo haga. Ojalá Dios haga algo. Ay, Dios mío. Bueno, pues si Dios quiere. Pues si Dios quiere viene, si no también. ¿Se da cuenta? Ya nuestras acciones ya no están de acuerdo a lo que decimos creer. No están de acuerdo a lo que decimos creer. Y esa fe nunca produce nada. ¿Por qué? Porque no alcanza una madurez. No alcanza un desarrollo, una plenitud en ella, donde viene a ser veraz y agarrar las promesas de Dios. Entonces vamos a ver en Hebreos qué era lo que había en el corazón de Abraham, qué era lo que Abraham creía, qué era lo que Abraham estaba pensando cuando estaba preparando la leña para el holocausto, qué era lo que Abraham estaba pensando y creía en su corazón cuando estaba amarrando a su hijo Isaac para sacrificarlo, qué era lo que Abraham estaba pensando y creía en su corazón cuando extendió su mano para agarrar el cuchillo
había algo en el corazón de Abraham. Sí, dice la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, que Abraham fue justificado delante de Dios porque creyó a Dios, pero sus obras estuvieron de acuerdo a lo que decía creer. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 17, nos muestra esta parte en la vida de Abraham, pastor. Dice versículo 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Cuando fue probado, ¿recuerdan? Amén. Génesis 22:1 dice que Dios probó a Abraham diciéndole, ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, en sacrificio en el monte que yo te mostraré. Dios no le dijo cuál monte. ¿Cuándo le dijo Dios cuál monte? Cuando Abraham, gloria a Dios, aleluya, se puso en acción, cuando Abraham fue a sacar esos animales de gloria a Dios, aleluya, de allí donde los tenía guardados, cuando Abraham comenzó a guardar los asnos, entonces Dios comenzó mostrándole la otra parte de su plan. En la acción fue que Dios le mostró cuál era el monte y cuál era el lugar donde iba a ofrecer el sacrificio. Mire qué tremendo. Dios no le dijo en ese momento dónde, pero cuando Abraham comenzó a accionar, entonces Dios le habló y le dijo en cuál monte, pastora. Esto es tremendo. Acciones correspondientes a nuestra fe. Si queremos que nuestra fe alcance una madurez, una plenitud, gloria, un desarrollo, una perfección, nuestras acciones tienen que estar de acuerdo a nuestra fe, gloria a Dios, aleluya. Entonces continuamos en Hebreos 11:17. Me dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ofrecía a su unigénito. Y lo dice que por la fe lo ofreció. Sí, amén. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Por la fe lo ofreció. ¿Se da cuenta? Cuando él llevaba a su hijo, era la fe lo que lo estaba moviendo. Sí, gloria a Dios, aleluya. Juntamente con sus acciones, juntamente con sus obras, sí, juntamente. A eso es a lo que se refiere cuando Santiago dice que Abraham, gloria a Dios, aleluya, fue justificado no solamente por su fe, sino también ¿por qué? Por sus obras, por sus hechos. ¿Por qué? Porque su fe actuó juntamente con sus obras y su fe vino a ser perfeccionada, pastora. Gloria a Dios, aleluya, juntamente con las obras en el nombre de Jesús. Entonces, vemos, continuamos ahí, disculpe que le interrumpo. Versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso. Mire qué tremendo, pensando. Si aquí nos muestra lo que había en la mente de Abraham. Si Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, Abraham no estaba viendo la promesa perdida. Abraham no estaba pensando en que iba a perder algo. Si Abraham no estaba viendo que Dios le iba a quitar algo. No. Había algo en la mente de Abraham. Había una foto, había una imagen en la mente de Abraham. ¿Y cuál era esa? La palabra de Dios nos lo muestra en el versículo 19. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire, pensando que Dios es poderoso para levantarle de los muertos. ¿Qué es lo que Abraham estaba viendo? Abraham estaba viendo a Isaac sacrificado y resucitado por Dios. Dios me dijo que lo ofreciera en sacrificio, y si Dios me dijo que lo ofreciera en sacrificio, Él también lo puede resucitar. Él también lo puede levantar de entre los muertos y volvérmelo a dar. Gloria a Dios, aleluya. Sí, pero aquí la palabra de Dios. Entonces, después de esto, volvemos otra vez a Santiago, pastora, capítulo 2, gloria a Dios, aleluya, versículo 21, y ahora podemos ver más claramente lo que Santiago nos está hablando aquí, acerca de, gloria a Dios, aleluya, una fe, aleluya, no solamente debe de haber fe en nuestro corazón. No solamente debemos decir tengo fe en Dios, creo en Dios y esto y lo otro. Sí, tiene que haber un conjunto o tiene que haber una conexión entre lo que decimos creer y las acciones que estamos teniendo, las obras, gloria a Dios, aleluya, que nosotros estamos haciendo, y en las acciones que nos estamos moviendo, tienen que estar perfectamente de acuerdo con lo que decimos creer
para que estas juntas, gloria a Dios, aleluya, trabajando juntas, llegan a producir cada una de las promesas que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el tema de estos segmentos? Acciones de acuerdo a nuestra fe. Mediten eso en su vida. ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cómo está actuando en lo que usted dice creer? ¿Cree en Dios? ¿Cree en las promesas de Dios? ¿Cree, gloria a Dios, aleluya, en la capacidad de Dios, en la habilidad de Dios, como creyó Abraham? Abraham no dudó que Dios podía resucitar a su hijo, y dice que en sentido figurativamente lo volvió a recibir, gloria a Dios, aleluya, a su hijo Isaac. ¿Por qué es que nosotros muchas veces estamos más perdiendo que ganando? Porque no creemos a Dios, porque dudamos de Dios, porque cuando Dios nos dice en su palabra que hagamos algo y no lo hacemos, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque no creemos que Dios puede cumplir su palabra, porque dudamos de lo que Dios nos está prometiendo, y es por eso que nuestra fe no puede llegar a una plenitud, no puede llegar a una perfección en nuestras vidas. Sí, estamos tratando de salvar nuestra vida a nosotros mismos. Estamos tratando, por eso Jesús dice, no os afanéis, que habéis de vestir, que habéis de comer, que habéis de beber. Y ahí vamos, ahí andamos afanadotes, tratando de salvarnos a nosotros mismos, cuando Dios nos ha dicho, no te afanes. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás te será añadido. ¿Cuál es lo demás? Aquello por lo que nos afanamos. ¿Por qué comer? ¿Por qué vestir? ¿Por qué beber? Entonces, volviendo aquí a esto, gloria a Dios, aleluya, yo creo que vamos a detenernos aquí en este segmento, y vamos a continuar con este tema, obras correspondientes a nuestra fe. Gracias.